Muy bien, entonces vamos a comenzar. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio de Haciendo Ciencia en México. Este conversatorio, al igual que otros foros que hemos realizado, están organizados por el Dual CP Institute of High Energy Physics de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Colima y la Coordinación General de Investigación Científica de la misma institución. El Dual, como se le conoce a ese instituto, fue fundado en el 2006 y es un instituto virtual dedicado a la promoción de la física de altas energías dentro de la comunidad de altas energías en México y más bien física de altas energías más allá del modelo estándar, en particular en esa área. En su historia han participado y actualmente participan personas de la Universidad de Colima, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la del Estado de Hidalgo, la de San Luis Potosí, de Guanajuato y más recientemente se incorporó el TITS, que es el Instituto de Estudios Teóricos de Tepatitlán. Como les decía, el día de hoy tenemos el conversatorio Haciendo Ciencia en México, en el que van a participar y de una vez agradezco mucho a Omar López Cruz del INAOE, a Malena Tejeda Yomans de la Universidad de Colima y a Lorenzo Díaz Cruz de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Vamos a comenzar de manera inmediata. Le digo nada más un pequeño mensajito para quienes nos están escuchando y deseen hacer preguntas. Habrá una sesión de preguntas al final de las aportaciones de las personas que invitamos a participar. Y las preguntas las pueden hacer a través del chat, ya sea en Zoom o en Facebook, en donde se está transmitiendo en vivo y en directo. Les comento que ya para tomar rumbo en esta discusión, la semana pasada tuvimos un foro en donde participó el coordinador de la investigación científica de la UNAM y el secretario académico del CINVESTAB, y se trató, bueno, el tema de la ciencia en México, desde luego, y en las universidades públicas. Y dado el perfil de las personas que nos acompañaron en ese foro, le dimos una perspectiva quizá un poco más hacia la administración y desde luego al centro del país en el sentido académico, centro en sentido académico, no necesariamente geográfico. Como sabemos, en nuestro país existen muchas realidades y para la ciencia no es diferente. La ciencia en México, su desarrollo y su perspectiva tiene muchas facetas y muchas realidades. Lo que sí es cierto y que a veces para algunos no es tan claro es que en cierto sentido ciencia solo hay una. Y no me refiero a una cuestión disciplinar, sino me refiero al nivel. La ciencia solo puede ser de nivel internacional. Y en ese tenor es de que hoy hemos invitado a estas personalidades que nos contarán un poco acerca de sus historias como científicos y de cómo ven la situación del país. Entonces, para empezar, y voy a empezar con Omar, la primera pregunta o comentarios que nos gustaría escuchar acerca de ustedes es: háblenos un poco de ustedes, de sus orígenes y sobre todo de cómo llegaron a la ciencia. Por favor, Omar. Tienes el micrófono apagado, Omar. Gracias. Buenas noches, Malena. Buenas noches, Lorenzo. Buenas noches, Fefo. Es un placer estar aquí con ustedes. Yo soy Omar López Cruz, oriundo de Baja California Sur. Soy licenciado en Física y Matemáticas. Soy maestro en Ciencias por la Universidad de Toronto, también doctorado por la Universidad de Toronto en Astronomía. El camino que he seguido es el camino estándar también para dedicarse o llamarse al final del camino investigador. Esto fue pues un camino difícil, siendo de la provincia, tuve que venir a la Ciudad de México, que era donde estaban y aún siguen los mejores centros en algunas áreas en este país. Entonces, del centralismo hizo que mucha gente se moviera desde sus estados y viniéramos a estudiar a las escuelas de física del país, y astronomía no se ofrecía en aquel tiempo a ninguna universidad del país como licenciatura.
Entonces, astronomía tenía que ser una especialidad y lo primero que tenía que hacer era prepararme como físico o matemático lo mejor posible. Entonces, opté por el Politécnico y de ahí me fui a Canadá, donde con beca de CONACYT, que es también otra componente importante en la formación de los investigadores en México, fui admitido y el CONACYT pagó mi manutención y las colegiaturas en la Universidad de Toronto. Ese es más o menos el camino que me ha llevado a la investigación. Muchas gracias, Omar. Malena, misma pregunta, mismos comentarios, por favor. Hola, muchas gracias por la invitación. Yo me formé en la Universidad de Sonora, hice la licenciatura en física ahí y directamente salí al posgrado a Inglaterra, donde finalmente tuve la oportunidad de estar en un instituto más o menos de nueva creación, en donde desarrollé el doctorado en física con una modalidad de física de partículas o física fundamental. Y posteriormente estuve en Estados Unidos haciendo un postdoc en la Universidad del Estado de Nueva York y tuve la gran fortuna de poder concursar en un momento por ocupar un espacio de un profesor en la Universidad de Sonora tiempo después. Entonces, este fue el camino, digamos, oficial, institucional que seguí para mi formación. Gracias, Malena. Lorenzo. Buenas tardes a todos. Me da gusto estar compartiendo la conversación. Bueno, yo soy originario del estado de Guerrero, de la montaña. Vine a Ciudad de México a estudiar la licenciatura en ingeniería física. Y luego ahí me corrieron de algunos talleres y me tuve que ir a algo más teórico. Ya me fui a Sinvestaba a hacer la maestría, luego el doctorado en la Universidad de Michigan y ya tenía desde la maestría ya bien definido el gusanito de hacer física de partículas elementales. Luego estuve en postdoc en Barcelona. Regresé un tiempo a Sinvestaba a trabajar, pero siendo de provincia nunca estuve convencido de que me iba a quedar en Ciudad de México. Entonces a la primera oportunidad me vine a Puebla y ahí he rebotado de un lado a otro. Ok, gracias. Empezaron muy tranquilos y como muy serios, así que déjenme tratar de meter un poco de ruido. Estamos siendo acusados de que somos fifís y neoliberales. Entonces, desde luego que en esta pantalla, al menos un fifí y un neoliberal sí debe de haber, entre ustedes tres, desde luego. Entonces, una de las razones de la pregunta de que quisiera yo que nos hablaran un poco de ustedes, que obviamente incluía lo que nos acaban de decir. Ahora voy a hacer una segunda pregunta, pero que es previa a eso. Quiero que me describan de dónde salieron en el siguiente sentido. Nos está escuchando gente, entre ellos estudiantes, entre ellos quizás padres de familia, quizás personas que no tienen alguna relación directa con la ciencia, que a lo mejor pueden tener la impresión de que la gente que estudia ciencia sí son efectivamente pura gente que de un cierto estrato socioeconómico y condiciones especiales. Entonces, en ese tenor, y vamos a empezar por Malena. Ok, va de nuevo. versión remasterizada. Ok. Yo soy originaria de Hermosillo, Sonora, y ahí yo quería estudiar ingeniería civil. Soy hija de maestros, entonces, pues las opciones eran, no había opciones de moverse a otros lados por cuestiones económicas y entré a la Unison a ingeniería civil. Pero luego me di cuenta que no, que me gustaba más bien la física y las matemáticas, entonces me cambié a la carrera. Y en esa época lo bueno era que la universidad era prácticamente gratuita, era una versión de universidad que estaba en proceso de cambiar y que ya cambió. Entonces, fue muy afortunado que pude cursar la licenciatura ahí.
Y luego, estando en la licenciatura, los profesores que me daban clases, todos hacían un cierto tipo de física que se llama la física de estado sólido, la mayoría. Y entonces, para ellos, el futuro era estudiar física de estado sólido. Pero a mí siempre me gustaron otros rollos que había leído, cosas que leía en libros, revistas o cosas que platicaba con algunos de ellos. Y entonces se me metió a la cabeza, buscar la manera de dedicarme o especializarme en física de partículas, en estas cosas más fundamentales. Okay. Pero, pues, la bronca era la lana y pues no había, y entonces había que moverse para buscar manera de salir. Omar. A ver, yo sí soy fifí para que no vaya ninguna confusión, ¿no? Y quiero decir fifí de mentalidad, no porque tenga mucha lana, ¿no? Sino por haber tenido la fortuna de tener dos padres comunes y corrientes. Mi padre es militar, mi retirado ahora, mi madre es ama de casa. Sin embargo, los sueños que yo tenía eran más grandes. En sexto año, cuando leo en el libro de Ciencias Sociales que Madame Curie había salido de Polonia y vino a estudiar a la Sorbona, en aquel tiempo la mejor universidad del mundo, ahí se me prendió la idea, en el libro de texto gratuito, que no tenía acceso a tantos libros, ¿no? Mi riqueza está aquí ahora, detrás de mí. Es ahí donde aprendí que era una buena aventura salir a estudiar a otro país. Y en el primer año de secundaria veo el cielo de Baja California Sur, es un cielo hermoso, así como el de Sonora, lleno de estrellas, y entonces yo quise ser astrónomo. Y esas son las dos cosas que yo tenía claras. Lo demás eran broncas igual que todos, ¿no? De hacer sacrificios, de que mis padres tuvieron que hacer muchos esfuerzos para que yo pudiera ir a la Ciudad de México, aunque no pagaba yo un quinto en el Politécnico, pues mantenerme ahí costaba mucho. Y eso le costaba a la familia, ¿no? Mis hermanas sufrieron el que yo me haya movido a la Ciudad de México siendo el más grande, ¿no? Entonces, pues sí, si quieres poner una actitud de ese tipo, sí es una actitud un poco, poco común, pero no se necesita mucho dinero, se necesita mucho esfuerzo. Y eso es lo que yo creo que hace la diferencia y debe ser común entre los cuatro que estamos aquí. Es lo que yo creo. Gracias, Bebo. Gracias, Omar. Lorenzo, tú fuiste el único que en la primera intervención mencionó un poquititito antes de entrar a la licenciatura, pero ilumínalos, por favor. Bueno, yo estaba primero en Tlapa estudiando la primaria y se fueron dando, en realidad yo llegué a la ciencia, digamos, por puros accidentes, ¿no? Primero se acabó el trabajo en la sierra, en la montaña, y mi papá tuvo que cambiarse a Tlapa, y entonces ahí tenemos oportunidad de estudiar la primaria. Ahí estudié hasta segundo año. Luego, por diferentes circunstancias, nos cambiamos a Chilpancingo. Ahí estudié primaria y secundaria. Yo estudié en la primaria Nicolás Bravo, que dentro de Chilpancingo había las más pues humildes, eran la del mercado, la Revolución y la de los que llegaban de la sierra, la Nicolás Bravo. Porque también había clases, ¿no? Dentro de las escuelas públicas estaba la del centro, la Vicente Guerrero, la Morelos, donde iban los hijos de los burócratas, etcétera. Luego me fui a estudiar al Tecnológico Acapulco. Perdón, pura finísima persona. Así es, así es. Y un tío me dijo que en Acapulco estaban haciendo una escuela nueva para que si me graduaba de la prepa de ahí podía ir al Poli. Entonces era mi intención. Estudié el Tecnológico y luego ya fui pero tenía un amigo en la prepa que andaba paseando con libros de física nuclear, que por supuesto no entendíamos, pero medio platicábamos y decidimos venir a Ciudad de México a visitar la UAM y así es como nos animamos a estudiar
una licenciatura en Ciudad de México. Pero mi papá tenía un como compadre consejero y le dijo, cuando yo planteé que quería estudiar física, le dijo, no, no, compadre, se va a morir de hambre, no lo dejes. Entonces, como el ganchito fue venirme a estudiar ingeniería mecánica. Eso llegué a estudiar a la UAM, a Azcapotzalco, y al primer año me cambié a ingeniería física, que es una ventaja, adelantándome a muchos otros temas. Las universidades en México son muy inflexibles. La gente llega bien joven, toda tonta o con poca información y quieren que se especialice ya. Entonces yo creo que tuve suerte de estudiar ingeniería mecánica y sin perder cambiarme a ingeniería física en la UAM Azcapotzalco. Y después decidí, bueno, como mencioné antes, hice una tesis en mecánica de fluidos, que me gustaba mucho. Pero el profesor me dijo que yo no trabajaba como ingeniero, que mejor que veía que tenía más habilidades como físico. Y así fue que me cambié, entré al Sinvesta a hacer la maestría. Más o menos la trayectoria. Muy bien, Lorenzo, muchas gracias. Bien, entonces esa debió haber sido la primera pregunta. Luego continuamos con la segunda, que se las hice como la primera, en donde ya los tres han platicado que terminaron una licenciatura, fueron a hacer un posgrado, salieron del país de diferente manera cada uno de ustedes. Situándonos en ese contexto y en el hecho de que aun cuando parece que todos son de la edad de Malena, en realidad sí están un poquito más betabeles ustedes, y que la situación en nuestro país, aun cuando sea en un determinado momento difícil verlo, ha cambiado mucho en las últimas décadas. Yo sí quisiera que nos regresáramos al punto en donde ustedes están ya sea terminando o ya terminaron su doctorado, están en su postdoc y deciden regresar a México. Quiero que se sitúen en aquella época y nos digan en aquel momento qué nos hubieran respondido si les preguntásemos por qué se van a regresar a México o por qué se regresaron a México si los viéramos aquí. Y con eso puede empezar Omar. Sí, gracias por las prisas. Yo creo que me voy a parar un poquito. Creo que también es un común denominador, Fefo y Malena y Lorenzo, son los maestros que hemos tenido. O sea, los maestros que nos han iluminado desde nuestras limitaciones, ¿no? Desde la primaria en Tlapa, desde allá en Ciudad Obregón, ¿no? Alguien que te dice, puedes hacer esto, y el resto que te dice que te vas a morir de hambre si haces ciencia, ¿no? Es algo que creo que todos hemos enfrentado. Pero bueno, de esto de cómo salí, los tiempos han cambiado. En 1989, yo ya había sido admitido en la Universidad de Toronto, que es la 22 en el ranking mundial. Yo ni me había fijado en eso, pero yo quería ir a trabajar ahí, especialmente con un profesor que fue mi maestro mi director de maestría, el doctor Bob Garrison. Y eso es lo que yo quería hacer, y entonces escogí irme a Toronto. Pero al terminar, yo cuando estoy ahí en Toronto y veo que México paga 7 veces lo que pagaba un canadiense por mi educación, entonces yo decido hacer un cambio en mi carrera y optar por obtener la mejor educación que Toronto pudiera dar. Y eso fue en contra mía porque fue mucho trabajo y volverme a ajustar. Pues es como el cambio que hiciste, Lorenzo, de salirte de la ingeniería, irte a la ciencia, tenías que cambiar algunos vicios, ¿no? Y eso es lo que pues uno lo puede hacer y la ciencia te da oportunidad. Al regresar, al regresar yo estaba en 89, me tardé un rato, me fui a Harvard un rato a hacer una estancia, regresé y termino en 96 y era fácil regresar a México en ese momento. Había todos los mecanismos para incorporarte. El INAHOE me había mandado en un programa de generación de recursos humanos. Entonces yo ya tenía una promesa de trabajo, que eso no ocurre ahora, ¿no? Pero ya incluso me ayudó a obtener la beca porque no era área prioritaria en 1989. Entonces el director, el doctor Jorge Ojeda, tuvo que decir en CONACYT que tenemos un telescopio y no tengo astrónomos. Esa fue la situación. Entonces al regresar fue muy fácil.
y nunca me cuestioné no regresar, ¿no? Yo creía y sigo creyendo que por lo que pagó México por mi educación y darme la oportunidad de desarrollarme, ¿no? Yo se la debo a mi país y a la gente que paga impuestos en este país. Entonces, podemos concluir que en tu visión en aquella época, casi desde antes de que tuvieras que tomar una decisión, ya estaba en tu mente regresar a México. Siempre, Muy bien. siempre. Lorenzo. Pues igual yo desde que salí de México tenía la idea de que iba a regresar a ayudar al país. De hecho, mi tesis de doctorado yo se la dediqué a México, a mi familia y a alguien más. Y me acuerdo que un profesor hindú ahí en Michigan se le hizo curioso que yo le dedicara mi tesis a México. Así como, ¿pero qué te traes? O sea, eso ya no se usa. Y yo creo que es una diferencia de aquella generación con lo actual. Actualmente la gente como que es más cosmopolita, como que tienen una idea más global. Y para la gente de mi generación, como que salimos con la idea de ir y regresar de entrada. Eh, y eso siempre lo he tenido como conforme, ¿no? Siempre he estado contento de haber regresado. De vez en cuando te asalta alguna duda. Por ejemplo, en una ocasión me invitaron a dar un curso en Taiwán y pagan por dar el curso, pero un chorro de lana. Entonces, ahí es cuando medio pensé un poquito, oye, no me habré equivocado, pero en general yo creo que me siento como un privilegiado de dedicarme a la física, hacer investigación en física y hacerla desde México. Gracias, Lorenzo. Malena. Yo salí en 1998 y pasó algo curioso porque yo solicité o concursé para una beca con el CONACYT para irme al extranjero y tuve que venir con medios ahí que me apoyó mi familia. No me acuerdo bien cómo estuvo, pero sí estuvo medio difícil. Tuve que venir a la Ciudad de México por primera vez básicamente a una entrevista en las oficinas del CONACYT. Y en la entrevista me preguntaron, lo primero que me preguntaron en un comité como de 4 investigadores, y lo primero que me preguntaron es, ¿de qué manera yo podía asegurarle al CONACYT que si me daban el apoyo para irme al extranjero, no iba yo a quedar embarazada y entonces a no cumplir con mi meta de obtener el grado? Y esa fue, para mí, eso es algo que como un baldazo de agua que nunca había factorizado, digamos. Yo vivía en Hermosillo, en Sonora, casi no conocía gente del área en ninguna otra parte de México. Y estando ahí, habiendo conocido a los que estaban ahí y se presentaron como gente del área a la que yo quería especializarme, me sorprendió que ese fuera su planteamiento. Y por primera vez me vi a través de los ojos de ellos y me di cuenta de que algo no iba a estar tan fluido como yo me lo imaginaba. Y lo que sucede entonces es que el CONACYT no me apoya para el posgrado, entonces empecé a concursar para becas en el país a donde me quería ir y en otros países. Finalmente me pude ir con una beca de la Asociación de Universidades en Inglaterra y ellos me apoyaron en el posgrado. Y el tema que se está discutiendo en este momento, que tiene que ver con si te vas y quieres regresar o no, o cuál es tu postura de ese momento, es ese, que si a mí me hubiera hecho esta pregunta fue en ese momento, mi plan era muy concreto, era ir, que me dieran un cierto monto, hacerlo de la manera más eficiente el posgrado y regresar a incorporarme en algo que era un poco vago para mí. Yo no sabía bien, de hecho nunca lo pensé antes de irme, en qué términos yo iba a poder regresar, pero para mí era como muy natural salir y regresar. Y luego estando allá, los mexicanos que conocí de mi área y áreas afines, todos ellos tenían este pensamiento automático de que salieron, pero para no regresar, que ese era, digamos, en mi generación, ese era el estado de las cosas, digamos. Gracias, Malena. Bien, entonces puedo
puedo concluir, y ustedes me corregirán, de que si nos situamos en el momento en el que ya están terminando su doctorado, que ya involucró el conocer más cosas, diferentes formas de hacer ciencia, diferentes formas de aparatos académicos, o quizá incluso si ustedes participaron y obtuvieron un postdoc a través de una competencia internacional, eso no les cambió en ningún momento la idea que tenían desde que se fueron de que iban a regresar a México. Quizá les hizo pensar en alguna otra dirección, pero la idea de regresar a México seguía firme. Bien. En ese tenor, y de alguna manera ya, sobre todo Omar, ha hecho un comentario al respecto, quiero hacerles la siguiente pregunta. En esa época en la que ustedes consiguieron trabajo en México, en el mundo, sobre todo en el primer mundo, que era donde ustedes estaban estudiando, había un cierto proceso para quienes querían conseguir un trabajo en una universidad en aquellos lugares. Quiero que me describan cómo consiguieron el trabajo ustedes en México y que lo contrasten con esa otra forma, si es que es diferente o es igual, que ustedes conocían en su época, en su momento, en esos otros países. Si quieres empezar, Lorenzo. Bueno, pues sí, a través de los compañeros en Michigan uno se iba enterando del proceso para conseguir trabajo, postdocs, etcétera. Y digamos que en ese sentido fue mucho más cómodo porque yo regresé al instituto donde hice la maestría, al Cinvestav. Y sin embargo, un poquito, no fue tan automático como yo incluso me imaginaba. Yo pensé, bueno, ya me conocen, pues me tienen que contratar. Yo creo que puedo hacer buen trabajo. Pero igual, bueno, pidieron cartas de recomendación, etcétera, pero no hubo un concurso, digamos, para contratarme. No es que una plaza se anunciara, pero eran sí años un poco diferentes. Como dijo Omar, había 2 o 3 lugares donde uno podría haber regresado. Y el proceso, pues comparado con lo que luego vivían la gente, el estrés de conseguir, mandar 100 cartas para conseguir un postdoc, era mucho más cómodo, podemos decirlo, ¿no? Entonces, digamos que fue poco complicado comparado con lo que vivían los compañeros y poco complicado comparado con lo que viven actualmente los jóvenes egresados de doctorados. Gracias, Lorenzo. Malena, misma pregunta. En la época en la que yo terminé y estaba en el postdoc, mis compañeros de generación típicamente hicieron al menos un postdoc más, 1 o 2 postdocs más, es decir, 2 etapas extras de trabajo comparadas con la que yo hice, antes de ser considerados en un concurso, no de oposición, sino de, digamos, de documentos, de productividad. Entonces, de hecho, cuando yo estaba en mi postdoc, hacia el final de esa etapa de postdoc, yo ya estaba viendo, estaba en contacto con la Universidad de Sonora, que era de donde yo había salido, y yo estaba averiguando si iban a lanzar convocatorias o no, si en alguna otra parte de México iba a haber concursos o no. Entonces, digamos que yo nunca lo pensé qué iba a tener que hacer hasta que se acercó el final del postdoc. Pero mis compañeros de generación nunca, fue al revés, ellos no se pusieron a ver nada que tuviera que ver con incorporarse a una universidad, porque sabían que los estándares de esa época era que al menos tuvieras 2 o 3 postdocs en tu experiencia. Gracias, Malena. Omar. De alguna manera ya comentaste algo, pero si quieres elaborar más. Sí, mira, en 1983, todos ustedes eran bebés, salvo Lorenzo, no es cierto. Es la década perdida, o sea, ustedes estábamos hablando de el fondo de la crisis.
O sea, era así como que mañana alcanzamos el pico de la pandemia. En aquel tiempo decían, mañana vamos a salir de la crisis económica en la que estábamos metidos. Esa era una crisis que había empezado en 1976 y se fue agudizando, ¿no? Y tuvimos, no hubo crecimiento, hubo un montón de problemas durante ese tiempo. Algunos institutos estaban a punto de cerrar y no era por cuestiones políticas ni ideológicas, era simplemente porque no había dinero. El INAOE estaba a punto de cerrar, la UAP era un páramo de piedras, ¿no? O sea, era un lugar que no se parece nada a lo que es ahora. Y el poli era también triste, hoyos de ratas y mucha basura se veía por ahí entre los pasillos. La UNAM era otra cosa, eso sí es cierto, la UNAM siempre ha tenido otros privilegios. Sin embargo, salirse de la Ciudad de México en los 80 significaba tu muerte académica, más o menos, era lo que se decía. Si tú te salías del cobijo de la UNAM o del Politécnico o de la UAM, que eran las tres grandes universidades para hacer ciencia en ese tiempo, tú estabas ya en la provincia del olvido, ¿no? Entonces, venirse a Tonantzintla fue muy afortunado porque querían revivir la astronomía. Los astrónomos viejos ya se estaban retirando. Aro ya se había muerto en 88, ¿no? Entonces, en 87, entonces cuando yo llego aquí a Puebla, pues me dan trabajo como investigador con solo licenciatura. O sea, vean ustedes el nivel, ¿no?, que había en ese momento, simplemente porque yo había decidido salirme de la Ciudad de México. Y nadie más se quería salir de la Ciudad de México. Yo me quería salir de la Ciudad de México porque yo soy provinciano y no aguanto una ciudad tan grande, ¿no? Entonces llegar a Tonantzintla, regresar al rancho, yo estaba todo muy contento ahí. Pero esa fue la oportunidad. Entonces yo me voy con una promesa, me voy empleado. O sea, yo tenía ya un contrato que regresaba contratado, ¿no? Y me lo mantuvieron. Y lo más bonito fue que ya estando allá, los profesores que me conocían acá en México, Armando Arellano se fue a abrir el departamento de astronomía en la Universidad de Guanajuato y me ofreció trabajo. O sea, ya teníamos trabajo, entonces ya si te quieren dos, pues ya al menos ya estás bien, ¿no? Porque uno va a luchar por ti y el otro te va a dejar ir. Entonces, no quiero poner sexo en estas cosas, ¿no? Ahora ya somos más abiertos, pero es bueno que te quieran, ¿no? Porque si te quieren, entonces pues ya eres un poquito interesante. Entonces, me quería Guanajuato, el INAOE me dice, tú nos perteneces, man. Tú tienes un contrato firmado. Entonces fue más o menos automático regresar, ¿no? Pero sí, como dice Lorenzo, y lo que yo no entendía a mis demás compañeros, sobre todo los casados y que tenían hijos, era que ellos estaban buscando la manera de quedarse en el extranjero a como diera lugar. Era lo mejor, yo no entendía, ¿no? Yo decía, bueno, pues lo que aprendamos aquí hay que sacarle jugo y lo regresamos a México. Era mi visión, ¿no? Y eso es lo que... No estaba solo. O sea, aquí teníamos a Luis Felipe Rodríguez, teníamos a Guillermo Haro, teníamos a Marcos Mochinsky, que estaban haciendo ciencia de este lado, con todas las crisis, con todos los problemas. Entonces, eran buenos ejemplos los que teníamos, yo creo, y nunca dudé en regresar, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Omar. Entonces, lo que vemos, aun cuando hay cierta cercanía en las fechas, al menos entre Omar Lorenzo y un poco, una década o dos de diferencia con Malena, y lo que vemos hoy, eh, las condiciones sí han cambiado un poco, pero tampoco mucho, ¿no? Es decir, cuando ustedes, que vamos a tocar ese tema un poco más adelante, los esquemas de contratación a los que puede participar las jóvenes investigadoras en este momento en el país, siguen siendo muy diferentes a los que se hacen en primer mundo. Y aun cuando hay un poquito más de lugares en el país o donde se hace ciencia, bueno, en ese sí ha cambiado. Parece ser que a pesar de que ahora se hacen más lugares, hay menos lugares para las personas y no está tan automático como en ciertas épocas. Bueno, ya están en México, ya llegan al lugar donde son investigadores, investigadora en el caso de Malena, profesores universitarios. Traten de describir las condiciones generales que tuvieron al empezar. Lorenzo.
Bueno, al regresar a Simvestab era muy cómodo realmente. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo quería dar un curso de partículas y me decían los profes ahí, ¿para qué te estresas? Espérate, instálate. O sea, muy, muy agradable el ambiente. Pero como estuve poco tiempo en Simvestab, me gustaría comentar cómo fue cuando llegué a Puebla. Cuando llegué a Puebla no había computadoras. Entonces yo anduve peleando para que me dieran una computadora. De hecho, cuando vine a Puebla, la promesa es que se iba en el Instituto de Física, donde estaba, se iba a armar una interrupción, Lorenzo. Sí. Pero sí existían las computadoras en esa época. Sí, sí, pero no te daban una para empezar a trabajar. Y me acuerdo que Alfonso había comprado una con un proyecto, Alfonso Rosado, un colega, y me la cedió, pero no tenía programa, no tenía sistema operativo. Entonces fue realmente difícil ese arranque en Puebla. De hecho, yo me quería regresar a Simvestab. Al medio año dije, no, esto me va a ir muy mal. Y recuerdo que fui a Michigan State con un colaborador chino, y en el vuelo compré la jornada y venía la lista de proyectos aprobados y uno pequeñito de 80,000 pesos o algo así, que era una maravilla. Entonces me dije, con ese dinero voy a sobrevivir unos 2, 3 años. Entonces fue así como comencé a tener opciones para empezar a trabajar, pero era muy difícil. Y luego también, no sé si sea políticamente correcto, pero hay como estos celos entre diferentes áreas y alguna gente del instituto no veía bien que se hubiera abierto física de partículas y muy generosos te lo hacían sentir. Entonces, no, realmente eso fue un par de años muy difíciles para mí. Luego me adelanto mucho tal vez, pero fui a Berkeley de una visita y me maravilló lo que estaban haciendo de experimental, y al regresar platiqué con gente de la facultad y les dije que deberíamos unir fuerzas, y así fue como me cambié del instituto a la facultad, y ahí es donde ya he sobrevivido. Ok, muy bien, Lorenzo. Eso fue ya un poco después. Me interesaba ahorita justo lo que comentaste, ¿no? Esa impresión del llegar y el primer año, los primeros 2 años, ¿cómo te sentías? Muchas gracias, Lorenzo. Malena. Yo llegué a sustituir por tiempo determinado una plaza de profesor de tiempo completo y no sabía realmente si eso luego iba a convertirse en algo más, pero en cuanto llegué yo tuve que hacerme cargo de un par de clases, son bastantes horas diarias de pizarrón. No podías abrir nuevas opciones, tenías que dar las clases, digamos que por reglamento te tocan, y es algo un poco al revés de lo que le pasó a Lorenzo, ¿no? Ahí los profesores más bien, la actitud era, estos repatriados, que así nos llamaban, porque estábamos dentro de este programa de regresar a México, estos repatriados no van a llegar y aquí tenerla tan fácil, ellos tienen que hacerse cargo de todos los pendientes, de todo lo que los demás ya no vamos a hacer, básicamente. Pero en su momento yo no lo vi mal, yo me hice cargo de las clases, se volvió un shock en términos del aparato burocrático que había que enfrentarse para poder hacer cosas de la vida diaria, como las menciona Lorenzo, conseguir una computadora o conseguir algo para un estudiante, era meses, y eso se reflejó en mi historial, porque yo duré 5 años desde el 2003 hasta el 2008, básicamente, en donde mi trabajo, una faceta de mi trabajo, que es el de investigación, y uno de los indicadores de esa faceta, que es los artículos, no hubo en ese tramo. Ese es el reflejo del efecto que tuvo pasar de un esquema en el que estaba trabajando intensamente en un área de investigación a este lugar donde no estaba el área definida, no estaban las condiciones definidas, pero en su momento digamos, lo único que hicimos fue ponernos a trabajar y, digamos,
eh, a pesar de que institucionalmente no estábamos cumpliendo con los requisitos que se esperaban de uno, por otro lado, la universidad a la que yo me incorporé no estaba poniéndose bien de acuerdo en cómo deberían de ser las cosas. Si tú tienes un investigador joven, ¿cuáles deben de ser las condiciones que le debes de dar a un investigador joven? Si lo vas a poner a dar clases un montón de horas y además le vas a pedir que continúe con su sembrar esta semilla de la investigación o no. Entonces, caímos en este momento como medio raro en la universidad también. Gracias, Malena. Omar. Sí, bueno, esto yo ya lo había contemplado como el choque cultural, ¿no? Que al llegar a Canadá hubo un choque cultural, ¿no? Tú vienes del país con pocos recursos y todo esto, el estilo de vida es distinto. Y bueno, te acostumbras, ¿no? En el momento te acostumbras de que todo funciona en estos lugares, ¿no? Si hay algo en común en los lugares donde hemos ido a estudiar y a trabajar, en los países del primer mundo, es de que todo funciona y no necesitan a mucha gente, ¿no? O sea, el eso de que hablan de las computadoras, ¿no? Había una persona que ni veíamos, que tú le mandabas un correo, le llamábamos y te arreglaba la compu de donde estuvieran. Era Casi como Dios. un manager, sí, No lo veías y te arreglaba todo. todo. Es más, te decía, no toques nada, ahorita te voy a rebotear la computadora y te la voy a echar a andar, ¿no? Y llego aquí a México, hay 10 monos, estoy exagerando, ¿no? Pero había muchos y ninguno de ellos me podía echar a andar la computadora, ¿no? Estaban en junta sindical, andaban por acá, los tenías que estar buscando, ¿no? Se van a enojar conmigo, pero pues esa era la impresión, o sea, no funcionaban las cosas. El fin de semana se caía el sistema y no podías trabajar, ¿no? Y no había de dónde encontrar a alguno de ellos porque pues son de 4 a 8, de 8 a 4, y después de las 4 se pueden caer las computadoras y ya valía, ¿no? Ya te quedabas sin apoyo. Luego teníamos un servidor aquí que iba a través de la UNAM, que el internet, ¿no? Salía del INAHOE, pasaba por un servidor de la UNAM y luego ya ahí se iba al mundo. Se fueron de vacaciones en la UNAM, ya les desconectó el servidor y estuvimos todas las vacaciones de diciembre sin correo, ¿no? Entonces, de esas cosas que tú dices, pues, o sea, empiezas tú a chocar con la realidad y luego pues ya empiezas a darle vueltas y ya se te baja un poquito porque tú vienes de una atmósfera donde, o sea, si te quieres matar trabajando, mátate, dicen, ¿no? O sea, ¿quieres trabajar 20 horas? Mátate, o sea, aquí está, ¿qué necesitas para que tú trabajes tus 20 horas? Aquí está, necesitas libros de la biblioteca, aquí está la llave, puedes entrar a la hora que tú quieras a la biblioteca, ¿no? Y aquí no, pues aquí hay un SAR en la biblioteca que está de 4 a 8, ¿no? Aquí o menos, ¿no? Y si no llegas por tu libro a esa hora, pues ya se acabó. Entonces, todas esas maneras de hacer las cosas, pues sí hacen un choque. Y lo que pues tú resuelves, yo creo Lorenzo lo hizo y yo también, nos regresamos a agarrar un poco de aire afuera y regresar otra vez. Y así me la he pasado, ¿no? Me gané una beca Fulbright, me fui a Pasadena y regresé. Y así me lo he pasado en varias ocasiones, ¿no? Sales y regresas y vuelves a chambear y ahí te la llevas, ¿no? Muy bien, Pero Omar. ya, Eso de alguna manera ya es lo que ha pasado después, ¿no? Pero sí me interesa mantener fresco ahorita lo que encontraron cuando ustedes un llegaron. choque, era un choque. Porque ahora les quiero preguntar, ahora que ustedes son las grandes personalidades científicas que son, tengan o no tengan, o hayan tenido o no hayan tenido injerencia, digamos, a nivel administrativo en alguna dirección, de todas maneras tienen una presencia en sus lugares de trabajo. Entonces, la pregunta que les quiero hacer ahora es la misma, pero ¿cómo es hoy? ¿Cómo ha cambiado hoy? Es decir, ¿qué viven aquellas Malenas, Lorenzos y Omares que están regresando ahorita en sus instituciones? Puedes empezar, Lorenzo. Bueno, hay algunas cosas que han mejorado para mucho, digamos. Por ejemplo, la posibilidad de que haya postdocs. En aquellos años de recién llegado, eso es una figura que todavía no se contemplaba.
Entonces, y en general, el que haya más grupos de trabajo en el país hace que incluso si te vas a una universidad muy pequeña, puedes colaborar y eso mantiene, puedes sobrevivir o incluso hacer un buen trabajo, ¿no? Eh, Hace poco conocí a un profesor matemático de la Universidad de Coahuila, me parece, que trabaja en un departamento de agricultura y has hecho una carrera muy, muy respetable, digamos. Entonces, en ese sentido, pienso que como que hay una red general de protección que puede ayudar a los jóvenes. Por otro lado, lo que está un poco feo es que incluso para plazas que llega la gente como investigador para apoyar un posgrado, se les está pidiendo dar muchísimas clases, ¿no? Hay gente joven en la UAP que tiene que dar 4 cursos por semestre. O sea, eso es matar ya una carrera de investigador. Entonces, eso está un poco difícil en la actualidad, ¿no? Gracias, Lorenzo. Omar. Eh, está bien, estaba abierto. Mira, ha cambiado un poquito porque haya plazas en mi instituto, no ha habido muchas, pero sí ha habido muchas contrataciones a través de cátedras. Y en este esquema de la cátedra, pues ya vienen un poquito más protegidos porque sí se les dan los medios para desarrollarse. O sea, sí, al menos la compu sí la van a tener, les van a dar un poquito de dinero. Si vienen mucha gente se ha incorporado al gran telescopio milimétrico y ahí habían estado cobijados hasta un buen rato de que vienen a apoyar y vienen a hacer investigación. Sin embargo, el Sistema Nacional de Investigadores les pide esto de la transmisión del conocimiento. Entonces estos chicos pues buscan también dar clases, no es de que porque ellos quieran, ¿no? Sino porque si quieren subir de nivel en el SNI, tienen que dar clases y tienen que formar gente. Entonces, aunque no está dicho de que tengan que hacer esto, pues los chicos buscan todas estas oportunidades y algunos no es así, es exactamente como Malena, que le dijeron, aquí están los cursos, porque si regresas a una universidad pública, para lo que sirves con tu doctorado y todos tus postdocs, es para dar clases, ¿no? Entonces, eso es una visión distinta y se los digo porque en estos coqueteos, la Universidad de Guanajuato me invita en el 2000 a que yo vaya a visitar y pues lo primero que me dijeron pues es lo de los cursos, ¿no? Entonces yo estuve ahí y de ahí ya me fui a Estados Unidos con una beca Fulbright. La cosa es de que también ayuda mucho todos estos programas de movilidad y con eso pues puedes cubrir una cosa por otra. Esto de los cursos y todo esto se pueden cubrir si tú accedes a las becas que había en este momento. Está un poco callado con el British Council, con el Consejo Británico, con el Departamento de Estado de Estados Unidos y con el mismo CONACYT. Entonces siempre ha habido movilidad para poder salir a respirar un poquito, ¿no? Y te digo, la otra es de que no, ya te vuelves cuerudo y aprendes cómo funciona el sistema y ya vives contento en México, pero sí, creo que vamos a tocar esto, me voy a callar ahora, pero en la actualidad hay un ambiente que yo no anticipaba. Ok, gracias, Omar. Malena. Yo creo que el tema de la reunión que tenemos ahora, que es Haciendo Ciencia en México, refleja que anhelamos poder decir cómo se hace la ciencia en México. Pero desde que yo era estudiante y ahora que regresé y ahora que estoy aquí, para mí no ha cambiado mucho la situación. No se hace ciencia en México, no se puede describir cómo se hace en México. Lo que podemos hacer es decir cómo se hace la ciencia en algunos centros ahí de masa, ¿no? En el norte, en el noreste, y eso hace que entonces la perspectiva que tenemos de lo que está ocurriendo ahora sigue estando matizada por la pertenencia a una cierta región. Yo lo que veo en las regiones de las que salí, aunque ahora ya estoy en contacto con otras, es que la cosa no cambia. Por ejemplo, si tú llegas a una universidad pública, para empezar, si llegas, ¿no? En algún esquema, ya sea de postdoc o catedrático,
todos estos que han inventado. La visión que tienen de un joven o de una joven que va llegando sigue siendo una visión que no está clara. Es decir, no está, la institución no está otorgándole a los jóvenes el espacio, la seguridad y la infraestructura que requieren, mínima, que requieren para continuar a un cierto nivel lo que ya venían haciendo cuando estaban fuera. Y no confundir con que no es que esté mal. Por ejemplo, a mí me gusta mucho dar clases, entre paréntesis. Yo no lo veo mal dar clases. Aquí lo que quiero puntualizar es que cuando uno regresa, a uno le gustaría, como decía Lorenzo, poder ofrecer materias que están en la línea de trabajo en la que uno quiere empezar a entrenar a estudiantes, que no necesariamente son las materias que están ofrecidas por los demás en esos espacios. Y de nuevo, los espacios de profesores que están aquí en las universidades no tienen en mente que eso es posible, que eso es bueno, que eso les va a beneficiar, sino que se ve no tan bien, ¿no? Y nada más para finalizar mi comentario, la incorporación de jóvenes ahorita, creo yo, en términos laborales, creo que es todavía peor, digamos, que las pocas opciones que teníamos hace 10 o 20 años. ¿Por qué? Porque las opciones que tenemos ahora, que se llaman postdoc o que se llaman cátedras, no son postdoctoral ni son fellowships, no son este concepto internacional de un postdoc que lo contratas para resolver un problema muy específico y eso es lo que tiene que hacer. No, porque siguen estando estas interpretaciones muy amplias de que si tú tienes a alguien que va a estar en la universidad, le vas a pedir que dé clases, le vas a pedir que llene formatos, que pertenezca a un sistema, o sea, que se evalúe, etcétera. Un conjunto de cosas precisamente para sustentar esas posiciones. Y yo creo que ahí es donde, si seguimos insistiendo en estas indefinición de cómo incorporamos a nuevos cuerpos académicos en nuestras universidades, vamos a seguir perdiendo como lo estamos haciendo desde hace tiempo, ¿no? No es bienvenida, digamos, para los jóvenes eso. Muchas gracias, Malena. Bien, a continuación voy a hacer unas preguntas de las cuales la respuesta prácticamente es sí o no. Les voy a pedir que no elaboren en este momento. Ya tenemos muchas preguntas del público y algunas de las preguntas tienen que ver con estas que les voy a hacer. Nada más es sí o no o algo muy breve. Entonces les pido que dejen sus micrófonos prendidos. Yo les digo el orden en que las van a contestar y luego habrá desde luego oportunidad para hablar sobre todas ellas. Pero primero es la primera impresión. ¿Están listos? Sí. Todos los micrófonos. Excelente, va. En esta primera pregunta vamos a ir Omar, Lorenzo, Malena. Ok. Va. ¿Recomiendan a quienes estén en esta situación, es decir, personas que ya pueden querer ser profesores universitarios o investigadores en un instituto, recomiendan a quienes estén en esa situación regresar o permanecer en el país? Sí. No. Sí. Bien. Ahí va. Y esta es muy buena. Esta va a ir en el orden Lorenzo, Malena, Omar. ¿Se hace ciencia de calidad en México? Y si sí, ¿dónde? No. Malena. Sí, Colima. Omar. Claro que sí, en el INAOE, si quieren venir a ver, los invitamos. No pueden decir otro, bueno, está bien, ni hablar. Ahora va Malena, Omar, Lorenzo. Igual, va a ser una pregunta que si la respuesta es sí, me tienen que decir dónde. La pregunta es, ¿se simula en la actividad científica en nuestro país? Y si sí, ¿dónde? Sí, en la Ciudad de México. Omar. No sé. ¿Qué pasó, Omar?
No le saque. Bueno, te puedo decir que sí, hay algunos lugares, pero digo, no se puede simular en la ciencia. O sea, publican en las revistas de primer cuartil y Ok, ok. de primer Entonces, nivel. ya fue mucho detalle. Entonces tú Ok. te quedas con el no sabes, entonces. Sí, no sé, si Vale, alguien está Falta yo, no le, ¿verdad? no pasa la evaluación de Omar, centro. Omar, ya. Va Lorenzo. Ya. Sí, se hace simulación. ¿Dónde? En general, yo la que veo más grave es en los grupos pequeños que, por ejemplo, en alguna universidad estatal que no tiene mucha tradición de investigación y se cuelgan de un paper 6, 7 Bien, autores. gracias, Lorenzo. Ya fue mucho detalle. Entonces, en algunos grupos pequeños, primordialmente en universidades fuera del centro. Muy bien, como pueden ver, estimadas escuchas, hay variedad en las opiniones y se contradicen, pero eso es parte de una riqueza en esta comunidad. Esta es de sí o no, nada más. Y ahora creo que va Malena Omar Lorenzo. No, perdón, sí, ¿verdad? No, Sí, ahorita Malena. Lorenzo. no, Omar Lorenzo Malena, entonces, perdón. Omar Lorenzo Malena. ¿Estudiarías tu doctorado en México en este momento? No, Depende de las En circunstancias. este momento, ¿sí o Si no? puedo salir, salgo. Malena, Igual que Lorenzo. ok, muy bien. O sea, estamos suponiendo que ustedes estarían en una situación que a lo mejor no podrían conseguir salirse. Ajá, ajá. Y en ese caso, pues estudiarían aquí. O sea que es un no. Digo, Es un considerando, sí con un contexto social, digamos. vamos a ponerlo de la siguiente manera. Digo, nosotros les conocemos, entonces queremos suponer que cuando estaban en la licenciatura y terminaron su licenciatura, tenían los elementos que les permitirían conseguir el apoyo para salirse del país. En esas circunstancias sería Sí, hay que salir. no hay que hacerlo en el país. Ok, bueno, está bien. Bien, entonces con eso vamos a pasar a algunas de las preguntas que tenemos tanto en Zoom como en Facebook. En estas, yo voy a ir eligiendo a quién se las hago. No es necesario que los tres respondan la misma pregunta. Desde luego que si hay alguien que quisiera decir algo muy en particular sobre esa pregunta, pues adelante. Gabriel López nos pregunta que, déjenme nomás verla aquí, dice que ¿por qué alguien que acepta una beca del CONACYT podría plantearse, o sea, que por qué no se puede plantear no regresar a México como una opción? Lorenzo. Bueno, yo creo que cambia con el tiempo, ¿no? En aquellos años, digamos, para mucha gente, pues sí había esa como compromiso moral, social, y con la gente que uno platicaba, pues también había diferentes puntos de vista, ¿no? Alguna gente me decía, mi papá ya pagó impuestos, yo tengo derecho a hacer lo que yo quiera. Claro, claro. Algo que es interesante, y yo creo que esto tiene que ver con cómo fuimos formados, y lo digo por cuestión generacional, creo que tú y Omar, si no son de la edad, son cercanos. Se me hace a mí interesante que mencionen el compromiso moral y social, cuando, por ejemplo, alguien podría pensar que un mexicano que haga, o una mexicana que haga ciencia en Francia y la haga del mejor nivel, ¿por qué eso no podría considerarse como una contribución a México también? Eso me parece interesante. Sí, adelante, Omar. sí, mira, contestando esta pregunta que es muy válida, simplemente el compromiso es de que México pagó por mi educación, ¿no? $14,000 al año. ¿Cuántos estudiantes en México se pudieron haber formado con ese dinero? ¿No? O sea, no es de que el compromiso, yo siempre lo veía así, ¿no? O sea, ¿cuántos se pueden mantener con este dinero que México está pagando por tenerme en Canadá?
y con una muy buena voluntad, esperando que yo regrese, porque considera el país que eso es importante, ¿no? Entonces, yo pude haber regresado la lana, es más, ahorita me puedo ir porque ya pagué. Ya vine a México y trabajé 7 años o los 5 años que me dieron de beca, yo ya soy libre, Sí, ¿no? Ya me sí. puedo ir. Ahora, déjame te interrumpo, Omar. Ajá. ¿Qué tal si en vez de eso dices, bueno, el hecho de que te hayan dado la beca a ti, se puede ver como que el país tenía un interés en eso, pero la evidencia nos muestra que no fue así. ¿Estarás de acuerdo con eso? Segundo, es nosotros que ya estamos un poco seasoned, ya tenemos un poco más de experiencia. Curtiditos, pues. Sí. Si dejamos un poco la experiencia personal, sabemos que existen muchas personas, como por ejemplo una de las panelistas aquí, que su doctorado no requirió fondos mexicanos y aún así hay personas que quieren regresar. Yo lo que voy es que se me hace interesante que como que la idea de que alguien no regrese a México tiene repercusiones de que ya no va a contribuir al país. Yo te lo digo al revés. ¿Quiénes regresamos a México? Se dice que no somos buenos, no somos tan buenos para quedarnos afuera. Y esa es la visión con la que tenemos que luchar. No es de que si pudiste o no pudiste quedarte. Si regresaste es porque no eres tan pistola para quedarte afuera. Eso es lo que se piensa de nosotros. Okay. Y la segunda es que tu familia te está presionando para decir que fulanito, menganito y todo. A ver, el salario mínimo aquí en México o lo que podemos ganar nosotros como profesores no se compara con un professorship de cualquier universidad en Estados Unidos. Claro que no, Omar, pero también hay una correlación con uno de los temas que tocamos. Es decir, es fácil regresar cuando ya te fuiste contratado. Eso sí, sí. Entonces, poniéndonos en un contexto actual en el que para empezar no hay plazas en México, que además no hay concursos transparentes porque eso es una realidad, no son competitivos a nivel internacional y además vas a venir, si tienes la mala suerte de irte a una universidad de provincia, a lidiar con cosas que no lidiarías, por ejemplo, en algún instituto o en alguna otra universidad, y que además es muy probable, por lo que acabamos de decir, que si te vienes, pones en riesgo, no absoluto, no determinista, pero en un riesgo real, tu potencial como científico y porque apenas estás empezando. En ese contexto, ¿le recomiendas a alguien que se venga a hacer México? No, bueno, a ver, ahorita estamos sufriendo una situación que no habíamos tenido ni en el peor de nuestros momentos históricos, ¿no? En este momento los científicos sobramos. No servimos para el plan de desarrollo que tiene este gobierno. Qué bueno. Entonces, que dijiste eso, que cuando dijiste nomás sobramos, dije, no, cállate. No, bueno, pues, o sea, si nos están diciendo que somos fifís, que nos pagan muy bien y bla, 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 y que somos inútiles porque no hemos salvado a ningún pobre, yo les puedo decir que veo aquí a 4 personas que la ciencia ha salvado de la pobreza. No puedo decir extremo o lo que sea, pero los 4 que estamos aquí es gracias a la ciencia que hemos podido avanzar en esto que se llama movilidad social. Claro que sí. Malena, adelante. También tiene mucho que ver a qué época nos refiramos. Por ejemplo, una generación antes que yo, de algunos compañeros de la universidad que lograron tener beca de CONACYT, a ellos en particular, no sé si porque eran de provincia, nunca supe cómo estuvo este rollo, pero a ellos les tocó un concepto diferente que a los demás. A ellos les tocó el concepto de beca crédito. Y entonces, el CONACYT ya tenía en mente, fíjense, es muy interesante, mandas al mensaje opuesto. O sea, lo que quieres es impulsar a la gente a que salga a prepararse y que regrese. Pero lo que el mensaje que le mandas a esta generación de por allá de 1997 es, no, lo que te vamos a otorgar es un crédito y al grado de que iban a tu casa, si ibas a poner la casa, las escrituras de la casa, sí. por seguridad, digamos, de que... Entonces, había todo un esquema, es un tratamiento muy diferente a lo que a lo mejor alguien se puede imaginar como una beca.
así en el abstracto. Y entonces, deja tú eso. Ahora el círculo virtuoso que se anuncia tanto de lanzar a alguien a que se prepare y luego reincorporarlo de alguna manera al país, pues está completamente roto desde hace muchos años. Entonces, no podemos decir que nada más hay que mandar a gente afuera y si es bueno o malo mandarla afuera y todas estas cosas que ya dijo Fefo de si desde afuera puedes aportar, no solo eso. O sea, yo creo que la otra parte del loop es, o sea, sí, pero no puedes a priori culpar a alguien o a un conjunto de personas que tienen que evaluar su situación familiar, laboral y económica si en la otra parte de este círculo virtuoso no se está abordando realmente. O sea, para mí no ha sido solución las cátedras, ni el concepto, le voy a poner entre comillas de aire, de postdocs que hay aquí, porque realmente no representan un espacio seguro como el que sería un postdoc o un fellowship en otras partes del mundo. Yo no digo ya plazas, o sea, simplemente una paridad en este concepto de postdoc o fellowship de afuera, ¿no? Muy bien, gracias Malena. Vamos a continuar con otra pregunta. Nada más quiero decirles, en Facebook hay un montón de saludos particulares y de grupo. No los voy a leer todos, pero agradecemos todos los saludos. Ruth Ilicachi dice que sería bueno abordar el estudiar ciencias también bajo el estatus de ser mujer. Definitivamente es uno de los temas que tenemos pensados para un foro muy pronto. Hay alguien que nos dice, saludos, saludos. También me dicen, Fefo invita a Raimundo y de su punto de vista en la época actual. De hecho, quería comentarles también a ustedes tres de que uno de los foros que vienen en julio es precisamente con personas que se encuentran en esa situación. Todos con doctorado o postdoctorados, ninguno pagado por México, y que están en el extranjero en este momento y que algunos quieren regresar y algunos han decidido no regresar. Entonces vamos a tener foros con ellos para ver esa mirada que pues va a ser un poquito distinta, estoy seguro, y muy enriquecedora también. Roger Hernández, recuerdo que Malena me motivó a hacer el postdoc en Argentina, una gran oportunidad que me dejó grandes enseñanzas académicas y de vida, y manda saludos a todos. También otros saludos, más saludos. Abril Suárez, viendo y viviendo la situación actual del país. Bueno, esta es una pregunta que ya habíamos hecho, pero la leo de todas maneras. ¿Ustedes al día de hoy recomendarían a sus estudiantes quedarse en el extranjero o buscar chamba o regresar a México para seguir con su camino aquí? Eso ya estuvo discutido. Roger Hernández de nuevo dice, en los países donde la ciencia tiene una importancia económica grande, los doctores recién graduados son contratados en las empresas. ¿Ven factible que los nuevos doctores puedan ser contratados o hacer sus propias empresas en México, por ejemplo, de consultoría? ¿Creen que los doctorados actuales tienen otra visión más que la academia? ¿Alguien que quiera decir algo? Lorenzo, adelante. Bueno, gracias a todos los que mandaron saludos, como parece como en los pueblos, ¿no? Cuando se ponía el micrófono en el árbol para que llegara la onda a todas partes. Sobre la pregunta de Roger, me parece, yo creo que hay pequeños o muy micro esfuerzos de ir a la industria. Hay el caso de una persona que sé que trabaja en algo de aeronáutica en Querétaro, que es doctor en física, y en general había que favorecer más eso, ¿no? Consultoría, por ejemplo, últimamente yo me estoy metiendo al tema de educación. Realmente hay un universo alrededor de la educación que podría, necesita, de hecho, en nuestro país, que la gente de ciencias comience a influir. Y solamente por comentar un poco sobre lo que dijimos antes, muchas de las ideas que tenía yo lo reconozco en los 90s, algunas yo estaba equivocado, por supuesto, ¿no? Todo depende del contexto, sobre todo el contexto actual, ¿no? En un caso extremo, por ejemplo, yo veo, si mi hijo estudia lo que quiere estudiar y trabaja en China, en Japón, pues yo lo iré a visitar, ¿no? Si es que quiere que lo vea, ¿no?
Para mí eso es otro mundo. Lo que vivimos cuando yo me gradué y lo que vivimos actualmente son circunstancias completamente diferentes. Incluso en un mejor escenario para la ciencia en México, aún así el mundo ya es muy diferente. Gracias, Lorenzo. Un comentario nada más en relación a lo que comentas. La cuestión de las consultorías y del rol que tenemos los científicos de participar en varias cosas que lo mencionaste, eso definitivamente es una cosa, pero creo que la pregunta iba más en el sentido de si puedo hacer eso para ya dedicarme a eso y de eso vivir. Es un poco más sencillo cuando ya eres SNI 3, tienes los estímulos de la BUAP que te dan a ti de extra parte. Hay un, creo, estímulo que se llama Lorenzo Díaz Cruz. Y en esa situación, pues a lo mejor es sencillo o relativamente sencillo, ya como fifí consumado, pues ser consultor de la educación del país suena hasta romántico, pero en otros países estas cosas representan oportunidades laborales desde el inicio, ya se olvidan de la academia y de eso viven. Malena, ¿querías comentar algo? Sí, yo quería comentar de eso porque en particular cuando yo estaba a punto de terminar el doctorado, la mayoría de mis compañeros que terminaron el doctorado en física de partículas, la mayoría de ellos fue capturado por empresas y por consultorías, y la manera en la que sucede es que a lo largo de la segunda mitad del doctorado, los estudiantes empiezan a tomar cursos, ya sea de manejo de datos, de innovación, de traslado de tecnología, de traslado de ideas, etcétera. De tal manera que ellos en el mismo posgrado se concibe o se impulsa desde el principio que los estudiantes tengan estos cursos optativos, opcionales, curiosamente, en estas áreas de empresariales, digamos, y en las áreas, como la que menciona Lorenzo, educativas, en estas áreas en donde te especializarías en política pública para educación superior, etcétera. Entonces, en este momento lo que yo hago con mis estudiantes es que cuando ellos van a otras instituciones en el mundo, les animo a que se den cuenta muy pronto sobre estas otras cosas que suceden en paralelo en los programas de posgrado. Es muy interesante cómo en otros países ya está integrado el posgrado en ciencias. No es que el estudiante se tenga que salir de su proyecto de investigación y irse ni tampoco significa que al final del doctorado abandone toda la física y se vaya. Es bien curioso porque es casi, es un continuo, no necesariamente se salen de la academia para irse. Y entonces yo creo que sí hace falta mucho eso. Muy bien, Malena, gracias. Hace falta desde los dos lados, ¿no? También hay que reconocer cómo es el sector empresarial en México, que es diferente al de esos lugares. Y les invito, gracias a estas preguntas, estos comentarios, a que estén al pendiente de los foros que les comenté, porque la mitad de las personas que van a hablar ya están en la industria, ya terminaron sus doctorados y decidieron meterse en la industria, pero lo acaban de hacer, entonces seguramente ellos nos podrán enseñar mucho al respecto. Omar. Sí, pero ¿están en la industria aquí en México o en la industria de otro país? En el extranjero, Omar. Sí. Eso es lo que en este momento es la barrera más grande para el desarrollo de la ciencia en México. De que no tengamos el aparato industrial que necesite los problemas, o sea, que necesite respuestas de la parte que hace investigación. Como dice Malena, sí, ya te están esperando en algunos lados. En Inglaterra están los militares esperándote, o incluso hiciste un doctorado dentro de un proyecto que era patrocinado por una industria o que era patrocinado por la Marina o por el Ejército o por alguna organización grande. Entonces es muy común de que te puedas ir a hacer consultorías e incluso es mucho más atractivo que quedarse en la academia. 3 veces más paga un postdoc, paga irte de recién graduado a trabajar en la bolsa, cuando menos eso era en los 90, se ganaba $100,000 contra $30,000 si te quedabas a hacer un postdoc, ¿no? Y aún así, mucha gente regresó a la academia, ¿no? Claro. Entonces, claro. hay que ver esas opciones. La cuestión aquí es las oportunidades que tu formación te da para desenvolverte laboralmente. Desde luego que quienes nos dedicamos a la ciencia y quienes decidimos estudiar ciencia, cuando comenzamos, pues tenemos una cierta aspiración que se va enriqueciendo. Pero el tener muchas oportunidades también hace que uno pueda
puede haber más cosas. Déjenme continuar con las preguntas. Julio Gil también en Facebook nos hace una pregunta que ya se contestó, entonces no la vamos a volver a contestar. Es qué tan complicado es comparado con lo que era antes, hoy, para un estudiante recién doctorado en el extranjero regresar al país o dentro del país regresar o permanecer. Carmen Salgado nos dice, en este grupo el único que dice la verdad es Lorenzo. No tiene caso escuchar a los otros porque lo toman a broma. Bueno, Carmen, pues gracias. Dice Bicharraya Blair en Facebook. Tuve un compañero en el trabajo que estudió en Francia con beca CONACYT y nos platicó que uno de los requisitos era regresar a México y trabajar un año para el gobierno. Bueno, gracias. Selim Gómez Ávila, por supuesto, ahora tenemos un número importante de colegas que están fuera del país y no pueden regresar porque no hay contrataciones. Efectivamente, muchas gracias por el comentario. Déjenme ver si hay alguna otra pregunta. Aquí en Zoom hay una pregunta interesante de Lao Tse López. En realidad es toda una serie de preguntas que yo creo no vamos a poder responder en este momento. Las voy a leer y si quieren comentar algo breve, adelante. Dice, ¿qué tanta responsabilidad tienen los investigadores de la situación actual de la ciencia en México? ¿Qué cosas se deben cambiar a corto y mediano plazo en la forma de hacer ciencia? ¿Depende de los investigadores cambiar la precariedad de la ciencia en México? ¿Qué hace falta? No sé si quieran comentar algo, que sea breve nada más, por favor. Adelante. Sí, mira, yo creo que lo que se necesita es una visión de Estado, de qué clase de país queremos ser. No podemos negar, los 4 que estamos aquí publicamos en las mejores revistas del mundo. O sea, de que no tenemos una correspondencia con el país donde estamos viviendo. O sea, por eso es de que la crítica, o sea, de que no hay una correspondencia en la clase de problemas que nosotros resolvemos con la sociedad donde estamos inmersos. Entonces, si no hay un plan de Estado de querer modernizar a todo el país y de basar el desarrollo en la ciencia y la tecnología, pues vamos a seguir gritando, ¿no? Y amargándonos. Te interrumpo, Omar. Sí. Yo estoy de acuerdo con esa visión, pero de alguna manera pensando en la pregunta que nos acaban de hacer, ¿ese plan de dónde va a venir? ¿Requerirá la participación de científicos Sí. para que se dé? ¿Por qué no se ha hecho? ¿Qué podemos hacer al respecto? Sí, sí, va a depender de nosotros y de involucrarnos porque somos ciudadanos también. O sea, si nos quedamos en nuestras purezas y que yo soy SNI 3 y no merece que yo me ande mezclando en las cuestiones de la sociedad, entonces es nuestra culpa, ¿no? Pero si reconocemos el compromiso social que tenemos, entonces tiene que salir a partir de nosotros y encontrar los oídos en nuestros representantes, que son los políticos, para que cambiemos esta situación. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta de Facebook, que por cierto, todas estas preguntas ameritan muchísima más discusión, pero bueno, el foro ya está por terminar y tendremos muchos más y muchas gracias por su participación. Jesús Hernández Rodríguez pregunta, ¿cómo perciben la contratación de académicos extranjeros en nuestro país? ¿Qué ven ellos que muchos de nosotros no podemos ver en nuestro país? Lorenzo, Malena, ¿les gustaría comentar algo al respecto? Bueno, en general habla de que hubo unas condiciones que se crearon poco a poquito, como hemos mencionado a lo largo del programa, para que fuera atractivo, ¿no? Por ejemplo, gente que llega a trabajar al telescopio milimétrico, pues es un instrumento de primer nivel, ¿no? Que puede permitir hacer ciencia de muy, muy alto nivel, ¿no? Entonces, eventualmente, cuando hubiese todo un aparato científico, el contar con investigadores extranjeros, pues se enriquece, ¿no? Enriquece la comunidad, formaciones, puntos de vista. Entonces yo lo veo como algo sumamente positivo, ¿no? Quizás para un joven, pues sí, yo me atrevería a decir incluso un poco mal informado, le puede dar un poco de rencor el pensar que una plaza que se la merecería un mexicano, se le dé a un extranjero.
Pero ese es un punto de vista, yo creo que no bien encaminado, ¿no? En el sentido de que la ciencia tiene esa parte que es hecha por toda la humanidad. O podemos, aunque claro, ahí también nos caen los dobles estándares, ¿no? Que así como mucha gente en la sociedad mexicana no quiere que lleguen los migrantes de Centroamérica, pero es la máxima hipocresía del mundo, ¿no? Porque tenemos la ciudad donde hay más mexicanos es Los Ángeles, ¿no? Entonces, por ahí a veces he visto en los chats, en los periódicos, que se desliza hacia allá la discusión de cómo ver a la gente extranjera que se contrata. Pero yo creo que ahí hay un poco de visión corta. Muy bien, muchas gracias, Lorenzo. Aquí en Zoom procuro no hacer preguntas que sean anónimas o que no hayan puesto un nombre, pero bueno, hay una pregunta aquí que me parece muy sensata, de Domher, ese es el nombre que se puso, y dice, si surgiera una idea análoga a la de Einstein de la relatividad especial o efecto fotoeléctrico, o tipo la cuantización del momento angular que realizó Bohr, dadas las características de la situación en la que se encuentra la ciencia en México, ¿qué pasaría con ese equipo o persona en México? A ver, está diciendo que no nos reconocerían o algo así es lo que quiere implicar. No sé, o sea, como yo creo que implica que nadie no sé, ¿qué le pasaría a esa persona? Es lo que entiendo, o al equipo. Bueno, mira, sí hay algo de esto, y si son mitos y son cuestiones. En cuanto tú te sales del primer mundo, te cuesta más trabajo que te acepten los trabajos desde acá adentro, ¿no? Mucha gente lo comenta, mucha gente incluso tiene dobles afiliaciones para no perder el pedigrí que da el primer mundo, ¿no? Eso es parte de los prejuicios, ¿no? Pero es algo que pues se puede, una vez de que tú haces tu nombre y te estableces, estés donde estés, va a salir la respuesta, ¿no? O sea, en base a un prestigio. La percepción de la sociedad en general es de que en México no hay ciencia, ¿no? Y una te la puedo contar así breve, es de que hay una película de ciencia ficción filmada en el gran telescopio milimétrico que se llama Cygnus, y la parte que más decían los británicos que era de ciencia ficción era que hubiera astrónomos en México, no la trama de la película, ¿no? De que llega un rayo desde una estrella y se ponen a matar gente. O sea, fíjate la percepción, pero entre la ciencia y el mundo es más chico. Bien, ahora, también es verdad de que eso no cambia de afuera hacia adentro, ¿no? Es decir, mientras nosotros tampoco hagamos más, va a ser difícil cambiarlo. Hay una pregunta de Abby Márquez en Facebook que dice, piensen muy bien la respuesta, por favor. ¿Creen que la situación en México para recién egresados del doctorado mejore? Malena. Ayer se acaba de publicar el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología en el Diario Oficial de la Federación. Y al menos de aquí al 2024 no se ve que vaya a cambiar por lo que dice ese documento, ¿no? No sé si a Abby luego le paso el enlace para que lo lea, pero lo que se está planteando actualmente es que se pone en evidencia que la inversión que México le ha hecho a becar estudiantes o a formar estudiantes en el extranjero no ha sido redituable, entre comillas, aquí del aire, y entonces eso y otras cosas llevan a una implicación en la que se está poniendo la mesa para que no se siga aportando o apoyando el desarrollo de la ciencia y por lo tanto que no se siga mejorando este círculo virtuoso que necesitan los que van terminando para incorporarse. Entonces no creo. Gracias, Mal. Se cortó tu micrófono. Gracias. Eduardo Peinado comenta, creo que está de más pedir a la gente que regrese cuando las condiciones actuales son pésimas. Que Chile que están estos foros y saludos a los 4.
Yo quisiera comentar, aprovechando que es Eduardo quien hace ese comentario, lo conozco, y en conexión con la pregunta que te pusieron aquí en el Q&A sobre qué vamos a hacer nosotros, yo creo que sí es válido que nos organicemos y hagamos todas estas cosas en foros en donde se esté hablando de la política pública y tratemos de impulsar la idea de lo que sigue para México en la ciencia. Pero no podemos partir de una posición en la que nosotros mismos, en el espacio que ocupamos y con los estudiantes con los que interactuamos, con las cosas que hacemos, no lo hacemos en consecuencia a eso que queremos alcanzar. Entonces, yo creo que ahí también hay muchas contradicciones. Tenemos gente que es muy buena para impulsar políticas públicas, pero las instituciones en las que están inmersos no reflejan eso que queremos alcanzar. Entonces, saludos a Eduardo, porque estoy pensando en él cuando digo esto. Muy bien, Malena. Alma Cristal HM en Facebook les pregunta. Bueno, aplausos, Omar. Es muy bueno escuchar esto. Llevo años escuchando lo contrario. Sí hay que participar, pero para eso necesitamos prepararnos. ¿Qué estamos haciendo? Yo trabajo en Interfaz Ciencia Política, que es justamente las relaciones entre la ciencia para las políticas y las políticas para la ciencia. En la Ciudad de México comenzamos el primer programa para formar profesionalmente a doctores en ciencia en los procesos de toma de decisiones. Pues ahí está, es un contacto tuyo, Omar, que te agradece, bueno, te agradece hacer ese comentario. No la conozco, pero lo que estaba diciendo de que tenemos que hacer nuestros esfuerzos, aquí está un esfuerzo que hemos hecho. Esto se llama la Biblioteca Científica del Ciudadano. Algunos científicos consideramos que juntarnos o hablar con los políticos nos baja, nos ensucia un poquito. Pues hay que ensuciarnos porque tenemos que alcanzar a la sociedad. Este libro se llama Energía para Futuros Presidentes. Es una colección de libros para conformar la opinión y mostrar para qué sirve la ciencia y qué clase de problemas se pueden resolver con la ciencia. Entonces aquí están, son 6 libros que ya lanzamos, están en el mercado y no hemos podido darles mayor difusión. Ya estuvimos en la Feria del Libro, no hemos podido alcanzar a las personas porque tenemos la pandemia, no podemos ir a los lugares públicos, pero estos libros deben de llegar a las manos de todos los ciudadanos que participan en la toma de decisiones. Excelente, Omar. Ahí tienes Alma Cristal. Esos libros los puede conseguir en... están en todas las librerías y si me manda un correo, le paso mi contacto, yo se los puedo hacer llegar. Muy bien. Entonces ahí por Facebook, hazte amiga de Omar López Cruz y seguramente él te los puede hacer llegar, Alma. Muchas gracias por tu pregunta. Y un pequeño comentario, Fefo. Estamos partiendo de una base que tenemos todo en contra. Nuestros estudiantes en las pruebas PISA no llegan al promedio mundial, ¿no? Entonces, mandarles un libro a personas que no tienen la competencia en lectura para entender un argumento es casi perdido, ¿no? Sin embargo, el esfuerzo se tiene que hacer y aquí está esta balsa que el día que la puedan alcanzar o cuando quieran, aquí están, las palabras se quedan. Y entonces está escrito, lo pueden leer, pero sí tenemos un compromiso de mejorar muchas de las condiciones educativas de este país. Muy bien, muchas gracias, Omar. Hay bastantes más comentarios, leo algunos. Son las 9:30, entonces se supone que a esta hora ya debíamos haber terminado, pero si ustedes están de acuerdo, ustedes 3, seguimos unos minutitos más nada más para ver algunos comentarios adicionales. Con gusto. Bisharaja Blair dice, yo creo que también mucha gente no tiene bien definido el concepto de la ciencia y lo viví en la institución donde trabajo, donde dicen que con científicos y lo único que hacen es reingeniería porque no hacen ciencia, puesto que no hacen nada nuevo para la sociedad. Gracias. Alma Cristal te dice, Malena, que no es el Plan Nacional, es el PECITI, que es el programa institucional del CONACYT, pero que coincide con la respuesta. Jesús Hernández Rodríguez me pregunta a mí que qué pasó con ir al Palacio de Gobierno. Esto surge porque en el foro anterior donde participaron las personas de la UNAM y del CINVESTAB,
alguien sugería que por qué no iban a la mañanera. Pues estamos en eso, estamos mandando la petición, Jesús, pero si nos hacen caso, que yo lo dudo mucho, lo haremos público de manera inmediata. Dice Juan San Pedro, hay más científicos mexicanos en el extranjero que en México, no hay dinero para traerlos. Bueno, Juan Barranco, bravo Omar López Cruz, mándanos el link de los libros. Saludos. ¿Qué más tenemos aquí? Excelente por el foro, saludos, saludos, saludos. Barragán en el Zoom nos dice, soy de la idea de que el modelo de CONACYT, refiriéndome a las becas, proyectos y el propio SNI, dieron lo que tenían que dar. En 15 años hubo un crecimiento notable de personal especializado e institutos que encabezan grandes proyectos en México. Ya es necesario repensar y reestructurar cómo otorgar becas, cómo hacer convocatorias de proyectos y cómo incentivar a los investigadores. ¿Qué opinan? Bueno, a ver, yo opino que es un muy buen tiempo para replantear todo esto. Si hay una crítica que es válida, ¿no? Ha habido un distanciamiento, pero es de que no hemos definido qué clase de país queremos ser. Eso es todo. O sea, de ir y encauzar las políticas públicas para ello. Sí, la gente se nos está yendo, es cierto. Somos el 6º país de todo el mundo exportador de talento. Ahí está. O sea, no podemos decir que en México no hay talento, sí hay mucho talento. La cosa es de que, ¿qué queremos hacer con este talento? ¿Mm? Y lo que a mí más me duele es desperdiciar el talento. Okay. ¿No? Hay gente es eso, o sea, sí tenemos que reevaluar todo esto y encauzarnos hacia un nuevo destino. Malena. Yo creo que el discurso que se maneja ahorita desde el CONACYT, desde los diferentes niveles administrativos y hasta de la misma directora del CONACYT, es un discurso en el que se define una figura de científico que tiene una trayectoria en la que ha abusado de su posición, que está completamente desconectada de la realidad, que no está comprometida con causas sociales y que además se autoexcluye de la vida social que permitiría que México avanzara. Y eso es lo que yo personalmente interpreto de este discurso, de sus presentaciones y de los documentos que publican y de lo que comparten en sus redes sociales, lo cual me parece muy grave. Y creo entonces que la única manera de que podamos, los que estamos aquí, incidir en cómo se hace la ciencia en México y cómo la queremos seguir haciendo, la vamos a hacer en el futuro, es en paralelo. Tenemos que trabajar en cómo la hacemos localmente, porque paradójicamente lo local a veces es más global que lo nacional, es bien curioso. Y al mismo tiempo participar en foros en donde se discutan estas cosas, ¿no? El problema, creo yo, ahorita, que también es coyuntural, que los que hemos participado en foros, lo que sentimos es una especie de convocatoria en la que se nos invita a hablar, se nos pide que hagamos una opinión constructiva de lo que queremos hacer, pero al final de cuentas se sigue con la estrategia de escribir y oír a ciertos, no a todos los que participamos, sino a ciertos. Y eso pues es lo que siempre ha pasado con la gente que está a cargo en particular del CONACYT. Eso no nos va a detener, simplemente yo no veo que en este momento haya la apertura para que desde allá se den estos cambios, pero eso no significa que no se van a dar, lo vamos a seguir haciendo pues a otro nivel, ¿no? Muy bien, Lorenzo. Yo creo que sí, ya llegó el momento de hablar de muchos cambios y hay algunos que tienen que ver con la misma comunidad. De alguna manera, las cosas se diseñaron por la gente que estaba en la parte alta de la pirámide y pusieron, lo cual es válido en cierto sentido, dirigir estudiantes de doctorado como la punta de la pirámide. Entonces, en ese sentido, las universidades estatales funcionamos como una especie de tributarios en el que les estamos mandando gente para que hagan, lo cual es válido, pero
digamos, es algo importante, interesante, pero no poner a las universidades estatales como en la parte de abajo de la pirámide, sino ponerlo como algo equivalente, ¿no? Y lo que ha cambiado también mucho, que me gustaría mencionarlo para dar un punto también más o menos optimista. Yo cuando estaba en la licenciatura, los maestros de física, porque era una escuela de ingeniería, pues daba la impresión de estar como deprimidos, decepcionados de la física, porque no había aplicaciones, porque no había qué hacer. A veces los recuerdo así como una especie de emos, todos deprimidos, ¿no? Y actualmente, incluso si nos vamos más allá de la parte de ciencia como investigación básica, digamos, es increíble la cantidad de gente que puede emplearse en un hospital que necesita saber de aceleradores, ¿no? Eso no había hace 25 años. Entonces, como para mencionar todo lo que se necesita de ciencia para este país, ¿no? Gracias, Lorenzo. Yo quisiera... Ah, sí, Omar, perdón, adelante. Tienes el micrófono apagado. Con todo respeto a mis amigos y compañeros aquí, no debemos callarnos en el mejor, ahorita Lorenzo, tú me recordaste esto, este es el mejor momento de la ciencia en México. Este siglo ha sido el mejor de la ciencia en México. Díganme de algún evento importante de la investigación científica donde no haya mexicanos desde México participando en ellos. El Higgs, ahí estuvimos, y me incluyo aunque yo no estuve, ¿no? El Higgs, ahí estuvimos. Las ondas gravitacionales, ahí estuvimos. La imagen del agujero negro de M87, ahí estuvimos. ¿Y por qué tenemos que sentir vergüenza de estar en nuestro mejor momento? O sea, a mí esto, que me estén echando la culpa de que no he salvado a los pobres, no soy Cedesol. Estamos ayudando a construir o generar recursos humanos de muy alto nivel que se pueden emplear en cualquier lugar del mundo. Y México parece que no los necesita. Y esa es la tristeza de este momento. Una de las cosas, Omar, que es común, que creo que resulta ser común en la comunidad científica y en el pensamiento científico, es de que uno, por lo general, anda en medio entre las cosas. Uno es muy crítico, autocrítico, crítico de los demás y nunca puede estar con una posición muy definida sobre algo. Y eso a veces se interpreta como tibieza o como que no te quieres poner la camiseta. En ese sentido, lo que yo diría es de que yo estoy de acuerdo contigo que este es el mejor momento en el que hemos estado, pero porque siempre ha sido terrible. Es decir, por el tipo de país que somos, con la población que tenemos, con la economía que tenemos, en los últimos 30 años, no ha habido ni pies ni cabeza para un desarrollo sostenido de la ciencia. Para algunos investigadores jóvenes, quizá les pueda sorprender o pensar cuando ven los números en el SNI que en los últimos 10 años se incrementó de 10,000 a 30,000 como algo muy bueno. Y sí, sí es bueno, pero lo que les invitaría yo a pensar es que este país debería tener al menos 150,000 investigadores, al menos, de hecho más. Cuando hablamos de que hay grandes centros de mucho nivel en México, lo decimos porque queremos creerlo y porque sí hay gente de mucho nivel, pero para nada se acerca a lo que podríamos tener con una planeación en las últimas décadas. Entonces, sí estoy de acuerdo contigo, tenemos gente de mucho nivel, grupos de mucho nivel, no solo individuos, y hemos mejorado. El problema aquí es de que ahora, en este momento, estamos viviendo una transformación importante y pareciera, al menos desde mi perspectiva y desde la de algunos compañeros con los que he platicado, como tú, como Malena, como Lorenzo. Te acabas de quedar callado, Fefo. Ya regresé. Lo que yo quería agregar a Fefo, que estaba diciendo, estoy de acuerdo muy y totalmente
Sí, yo creo que está bien que tengamos estos foros y que entre científicos tratemos como de afinar quién tiene responsabilidad en qué y cómo deberíamos de participar, dónde y hasta qué punto estos planteamientos institucionales de quiénes somos nos afectan o no y de dónde vienen. Por ejemplo, si alguien en el CONACYT dice, los científicos son así, y yo cuando veo eso, yo veo gente que es muy parecida a ciertos científicos en ciertas ciudades, pero no en otras donde yo he estado. Entonces, sí hay mucho de eso, pero quisiera pensar que el hacia dónde vamos en México no es nada más algo que nosotros como científicos tenemos la responsabilidad de definir o de plantear. Es como cuando a mí, como investigadora mujer, me piden que participe en foros para hablar de por qué la mujer no participa más en la ciencia. Es como cuando a una le piden que una como mujer en la ciencia encuentre la solución a ese problema porque soy mujer. Yo creo que así como ahí no es nada más mi problema o el problema de las mujeres, es similar a cuando estamos hablando de la ciencia en México. Ni alguien del Estado va a venir a tener un lineamiento y un esquema en el que esté absolutamente concreto lo que vamos a hacer y para dónde vamos, ni tampoco la comunidad científica tendría que ponerse en un plan de, a ver, vamos tomando cada una de las áreas en las que estamos trabajando y vamos justificando cómo cada una de las áreas tiene un impacto social a este nivel y a este otro nivel para que no parezca, ¿no? No tiene por qué ser así. Entonces yo creo que sí entiendo esta parte de la participación de los científicos en el ámbito político y en estos foros, pero yo lo que no veo es cómo el Estado, que debería de buscar este bienestar que yo también quiero para México, ¿por qué en el concepto de bienestar no está el alfabetismo científico? O sea, ¿por qué no está esta componente de la ciencia como parte del bienestar, la adquisición y el conocimiento de la ciencia como parte integral de un bienestar de una población, ¿no? ¿Por qué no se ha hecho evidente? Fefo, perdón, ¿ya regresaste? Sí, ya tengo rato escuchando. Ok, bueno, estoy de acuerdo contigo, o sea, no depende, no va a ser de aquí, de este foro, no va a salir la solución. Tenemos que ser todos y como sociedad, y nosotros conformamos parte de esta sociedad. Sin embargo, si no es evidente que la ciencia y la tecnología es la clave del progreso, y regresar a la brujería, eso es lo que quiere hacer este gobierno, pues estamos fritos, ¿no? Y ese es un punto que qué bueno que lo tocaste porque a mí sí me preocupa mucho. No me preocupa bueno, a ver, me preocupa mucho que no haya importancia en la ciencia, desde luego, como no la ha habido antes, y se han hecho cosas y seguiremos haciéndolas. Pero me preocupa más esta demagogia anticientífica. Y creo que eso sí puede tener un impacto en la sociedad muy grande. Bueno, desafortunadamente para mí, afortunadamente para ustedes y para los que nos están escuchando, tenemos que terminar este foro ya. No quiero irme sin agradecerles mucho su tiempo y su participación. Desde luego que son temas que hemos platicado y estoy seguro seguiremos platicando en muchos diferentes escenarios. También espero que muy pronto pueda ser de manera presencial y poder verlos a todos de nuevo. Y quiero agradecer a todas las personas que nos escucharon y que se conectaron y comentarles que vamos a seguir teniendo eventos como este. El próximo martes vamos a tener un conversatorio debate llamado Ciencia y Docencia Universitaria. En breve recibirán los pósters y los anuncios por las redes sociales. Así que Lorenzo, Omar, Malena, muchas gracias por su participación y muy buenas noches a todos. Gracias. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias.